Muy buenas tardes. Es un placer encontrarnos en esta nueva posibilidad de estar trabajando a la distancia, preparando todo un proceso de encuentro entre las comunidades. El día de hoy nos vestimos de gala con la presencia de la maestra Sandra Heidi Wackerlin, una de nuestras invitadas permanentes a todos estos proyectos de comunidad. Ella se caracteriza por ser una líder en innovación, gestión, trabajo en comunidad. Desde el Colegio Inglés Hidalgo siempre ha contribuido a todos estos procesos de apoyo y crecimiento dentro de los procesos de colaboración, educar en y para la vida, y desde esta visión que tenemos hoy en día en esta temática de estrategias para el trabajo en comunidad, nos va a aportar bastante. También nos acompañan en este panel el maestro Oscar Ruiz. El maestro Oscar Ruiz es jefe del departamento de la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas y Urbanas en Querétaro. Él se caracteriza por tener una amplia experiencia en los procesos de innovación y trabajo en comunidad desde la visión de cultura de la paz. Una visión que nos va a permitir comprender esta parte de cómo se crea sentido en la comunidad, cómo estar cerca de los otros y construir sentido desde cada uno de los colectivos. Esta experiencia del trabajo que nos está brindando este proceso nos va a llevar a poder construir comunidad desde las estrategias de trabajo con y para todos los miembros de ella, es decir, no solo nuestros profesores y nuestros alumnos, sino los padres de familia y todos aquellos que están vinculados de manera permanente con el quehacer educativo. Iniciaremos el día de hoy recordando esta temática que tiene mucho que ver con un principio de educar en y para la vida. Trabajar en comunidad es el trabajo con el ser humano, es darle sentido en y para la vida a la relación permanente de educar con los otros y para los otros en ese sentido de intervención desde la comunidad. El panel se va a organizar con la presentación de cada uno de nuestros ponentes, la maestra Sandra Heidi Wackerlin y el maestro Oscar Ruiz, y van a estar trabajando en procesos de presentación con una serie de preguntas. Y agradecemos la participación de todos los miembros que se inscribieron en esta comunidad. Estaban inscritos 22 participantes. Esperemos que se incorporen más en los equipos de trabajo en esta experiencia de dialogar y para la construcción de estrategias en comunidad. Bienvenidos sean todos ustedes. Iniciaríamos y agradeceríamos mucho la participación en este caso, maestro Oscar, si me permite, de la maestra Sandra G. de Weckerle, preguntándole si nos pudiera compartir su experiencia desde esta visión de la gestión escolar en la colaboración en torno a estas estrategias de trabajo en comunidad. Claro que sí, Caridad, con mucho gusto. Entonces, las estrategias, ¿verdad? Es lo que me pides que comparten. Sí. Bueno, yo creo que lo que pensaría que son estrategias importantísimas en la creación de comunidad es justamente todo lo que tenga que ver con la posibilidad de colaborar, que tiene que ver con generar habilidades, ¿no? En el colectivo, habilidades que tienen que ver con escucha activa, con diálogo, con real, ¿no? Con diálogo real, con la posibilidad de tomar acuerdos, ¿no? Con la capacidad de tomar decisiones, es decir, aquello que nos lleve a poder colaborar haciéndonos cargo en lo individual y en lo colectivo de los procesos va a facilitar la generación de comunidad. Y hay un tema transversal que es como vertebrador de esto, que es la posibilidad de generar espacios seguros y de confianza, ¿no? Para la colaboración. Es decir, que nos podamos sentir que podemos ser nosotros mismos, que lo que nosotros aportamos vale, que lo que nosotros podemos contribuir a esta comunidad realmente tiene un valor, ¿no? Es valorado por los demás y sabemos que puede enriquecer. Entonces, ¿cómo generamos confianza? Pues generamos a partir del respeto, de la validación de las diferentes maneras de abordar las situaciones, los problemas, las circunstancias que se nos van presentando en comunidad, ¿no? Y que podamos tener como de nuevo ese diálogo entre las miradas de una misma situación para que no sea desde el juicio, sino desde la integración, ¿no? Desde la co-construcción, pues, ¿no?
Pues ahí pararía en este momento como en cuanto a estrategias que nos llevan y habilidades concretas que es importante que desarrollemos en lo individual para que como colectivo podamos movernos hacia un estadio real de colaboración y en esa colaboración pues podamos generar comunidad. Y desde esta visión, ¿cómo complementaría la visión de Oscar Ruiz en torno a cómo se construye colaboración desde estas habilidades, desde estas capacidades, desde este negociar en lo individual y en lo colectivo? Nos gustaría escucharlo, maestro Oscar. Con todo gusto. Primero que nada, pues agradecer el espacio y la oportunidad de estar aquí compartiendo con todas y con todos. Y suscribo total y completamente las aportaciones que hace la maestra Heidi, el sentido de recuperar la escucha activa, la toma de decisiones, el constituir espacios seguros, por ejemplo, los entornos escolares, me parece que es algo fundamental. Y es algo relevante y muy viable. Si uno le pregunta a nuestras alumnas y alumnos si consideran, no que la escuela sea un espacio seguro, sino que si les gusta ir a la escuela, nos van a decir que sí. O sea, a cualquier niño le interesa más en el contexto actual que el espacio físico nos ha sido arrebatado, pues no, nos interesa justamente desde mi punto de vista y, por ejemplo, en la experiencia que yo tengo desde el programa de reconstrucción del tejido social, las estrategias que nosotros considerábamos en un proceso de intervención social y comunitaria era la capacidad de generar vínculos de confianza y cariño, es decir, que fortalezcamos nuestras relaciones interinstitucionales adentro de los entornos, salón de clase, institución educativa y comunidad educativa. Y de ahí vincularnos a través de la construcción de narrativas, de historias que nos hagan sentir parte de algo, que nos den identidad. Ese sería como mi segunda aportación. Tener vínculos fortalecidos, porque la violencia es lo que nos genera, nos separa. Después, si generamos narrativas vinculantes, historias donde nos sintamos parte de algo, y después, y la maestra lo mencionaba perfectamente, la capacidad de generar acuerdos, fortalecer, eh, revitalizar esta idea de que es como pónganse de acuerdo y háganlo. Como, pues sí, pero no sé, a lo mejor tiene que ver con mi historia escolar, pero a mí nunca me enseñaron en ninguna materia, en ningún espacio, cómo ponernos de acuerdo. Y es una respuesta para todos. Es como, no, pues en la familia pónganse de acuerdo, en sus relaciones pónganse de acuerdo, en el matrimonio pónganse de acuerdo. Y es como, ajá, y luego, así, pues, ¿cómo, cuándo, de qué manera? Me parece que en este sentido para mí serían sobre todo como estas estrategias para cambiar el juicio y generar integración y sobre todo para buscar como las diferencias en contraste con la violencia. Es decir, podemos tener conflictos y una diferencia que nos invite a ver el mundo desde la diversidad. Eso es súper valioso. Tenemos que repeler y buscar como estrategias para dejar de lado la violencia que nos afecta tanto. Y con eso redondearé mi participación. Desde esta visión de la cultura de la paz, de la visión de la diversidad, de encontrarnos entre nosotros con los otros, y desde esta visión de ser y estar con el otro que proponen las narrativas, desde la experiencia de cada uno de ustedes, en esta visión del trabajo en el liderazgo y comunidad, ¿cómo pudiéramos como involucrarnos en esta propuesta? ¿Cuáles serían las principales formas a través de las cuales ustedes pudieran recomendarnos algunas estrategias en específico para poder lograr estas dos visiones, la visión de la cultura de la paz a partir de la diversidad y la visión de la gestión desde el sentido del humano? Nos gustaría escucharlo, Sandra, en primer momento, por favor. Gracias. Yo seguiría complementando lo que decía Oscar, y es esta parte del conflicto, ¿no? Creo que esa es una cosa, es un paradigma que es bien importante modificar si queremos generar comunidad. Es uno de los principios de educación para la paz, entender el conflicto como algo inherente al ser humano, ¿no? Es decir, solamente por el hecho de la otredad, voy a tener conflicto con el otro porque no vamos a ver la vida de manera similar ni una situación. Eso es un dado. Ahora, lo que se trata para llegar a poder tomar acuerdos, que también creo que esa es otra cosa que no nos enseñan, ¿no? Como bien lo dice Oscar, es de
de esto que queremos mirar, ¿no? Si hay un 10% en donde coincidimos, sobre eso hacemos acuerdos. Es decir, no se trata de convencer al otro de todo ese 90% que no coincidimos, porque se vale y es importante validar al otro tal cual va caminando por la vida, ¿no? Pero cuando tenemos algo en común, como es en una comunidad, eso que tenemos en común hay que montarlo y hay que trabajarlo sobre lo que tenemos de acuerdo, ¿no? O sea, sobre aquello que sí nos une, aquello. Y entonces viene la parte de identidad que bien nombraba Oscar también, ¿no? O sea, ¿qué nos tiene aquí juntos? Y ese tiene que ser siempre el foco para seguirnos escuchando, para seguir tomando acuerdos, es aquello que nos mueve, que nos es común. Si lo que nos mueve no es común, va a ser muy difícil que trabajemos en colaboración y en comunidad. Disculpe. O al menos tenemos que trabajar por ir encontrando cada vez más desde dónde sí, ¿no? No tratar de modificar todo lo que no, sino de trabajar en lo que sí. Por ahí va una cosa. Y creo que también hay elementos que culturalmente nos ayudan a poder modificar ese como sí y a poder entender este proceso de generar comunidad como algo dinámico, como algo flexible, como algo en construcción, como algo en continua evolución. Y, por ejemplo, el paradigma que muchas veces tenemos que nos centramos, nos preocupa que nos equivoquemos, ¿no? Esta parte del error. Si podemos mirar realmente el aprendizaje y el logro más que el error en una comunidad, es decir, ¿qué estamos aprendiendo? No se trata de que siempre me pueda equivocar porque total, esto es aprendizaje, no, o sea, me equivoco o no sale tan bien como lo esperaba o no suceden las cosas como esperábamos, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo aprendemos? Y cómo si nos movemos hacia lograr eso que estamos queriendo lograr. Cómo eso nos acerca más a la meta, ¿no? Entonces, no error y aprendizaje. Es un cambio de paradigma que me parece que es importante en la formación de comunidad. Por otro lado, el que nos sepamos individuos autónomos en el sentido de que nos toca hacernos cargo, ¿no? Nos toca hacernos cargo de lo que nos toque, de nosotros, de nuestro sentir, de nuestras creencias, de lo que sucede en la comunidad, de lo que me toca aportar. Me toca ser activamente un participante y por lo tanto me muevo con autonomía, ¿no? Y entonces me apropio de los procesos. No son procesos ajenos a mí, ¿no? Es algo que sucede y que hay a ver si nos dicen cuándo tenemos que entregar o cuándo tenemos que hacer, sino que yo soy un participante activo en esta formación de comunidad. Sea un pequeño proceso, un trabajo, un proyecto que tenemos que entregar o que es un eslabón dentro de un gran todo, o sea, un gran proyecto que estamos haciendo juntos en comunidad, es muy relevante mi rol y es muy relevante mi autonomía, ¿no? Y mi capacidad de hacerme responsable de eso. Porque demostramos el que somos adultos, no solo biológicamente, ¿no? Por la edad que tenemos, sino que somos adultos en nuestra madurez emocional y de acción, ¿no? Entonces, más allá de decir que somos profesionales, no se trata de eso, se trata de hacernos cargo, ¿no? Y por otro lado, yo le pondría un elemento que he visto que a lo largo de la historia y lo que yo he visto en formación de comunidad es muy importante, que es también colaborar esto desde la responsabilidad, pero desde el gozo, ¿no? O sea, que haya gozo en aquello que hacemos. Aunque lo que estemos generando juntos sea para resolver problemas, por ejemplo, una problemática social que sea muy delicada, pero que haya gozo, que realmente estamos queriendo generar procesos de esperanza, espacios mejores, una vida mejor, mayor equilibrio para nosotros, para los que están en nuestra comunidad y que lo disfrutemos, ¿no? Que encontremos eso que detona el gozo en nosotros para poder generar un proceso comunitario gozoso. Creo que le pone energía, ¿no? Mucha energía constructiva al proceso, que se requiere, porque formar comunidad y hacer procesos en comunidad no es una cosa sencilla, ¿no? Por toda la complejidad que está naturalmente involucrada en esto, ¿no? Entonces, gozo y humildad en el sentido de soltar nuestro ego y de decir, no tiene que ser a mi manera, no tienen que ser las cosas como yo, pero sí tengo que tener esta autonomía y esta madurez para poner enfrente mi punto, para poner enfrente lo que yo creo, para poder complementar, para ser un co-creador de la realidad activo. Sin embargo,
pues gozándolo, ¿no? Disfrutándolo y respetándome y respetando a los demás. Interesante poder hacer vida a los paradigmas, ¿verdad? Acabas de describir toda esta lógica fabulosa de cómo desde estos paradigmas diferentes del sentido del pensamiento abierto, humilde, sencillo, autónomo, complejo, pues bueno, a final de cuentas podemos seguir construyendo comunidad desde lo que nos es diferente, no desde lo que somos iguales. Y eso es una visión muy importante hoy en día, sobre todo ahora que nos reencontramos después de este periodo tan largo de estar cerca, lejos a través de las cámaras. Muchas gracias por estas reflexiones tan interesantes, maestra Sandra. Maestro Oscar, usted desde esta visión que complementó hace un momento Sandra en el sentido desde el pensamiento complejo, desde esta parte de lo actitudinal y desde me hago responsable de los procesos, ¿qué nos pudiera compartir en torno a este eje? ¿Cómo los actores se pueden involucrar en esta propuesta? Nos gustaría escuchar su percepción. De acuerdo, agradezco mucho, sobre todo como las luces que nos va dando la maestra Sandra, me parece fundamental y recuperaría la noción del gozo como un primer paso hacia el encuentro, porque tenemos como dos opciones para vincularnos y generar comunidad. O nos unimos para repeler una amenaza externa que nos ataca, y esta parte de, no, es que ya estamos tranquilos, estamos bien, nos estamos realizando, entonces ahora sí tenemos tiempo para reunirnos, no es cierto. O sea, es como, si estoy haciendo, si me estoy realizando de manera individual en un espacio comunitario, pues voy a ir pues apelando por mis necesidades propias. Sin embargo, si llega algo externo que nos mueve, vamos a reaccionar. Y tenemos el caso de comunidades como Cherán en Michoacán, que lo han hecho de manera fundamental y muy, pues, no sé, como dinámica y paradigmática en sentido estricto. Sin embargo, las mismas comunidades de pueblos originarios nos enseñan, y mucho en el eco de lo que dice la maestra Sandra, que ritualizar y convocarnos en torno a la fiesta es fundamental. O sea, no sé, al contrario de la visión anglosajona, un poco más, pues, como de desarrollo y de generar ingresos y de generar dividendos y de sacar algo, nuestras culturas originarias nos enseñan que el hecho de ritualizar el espacio, de festejar y reunirnos en torno a ciertas situaciones que nos hagan sentir como parte de, nos van a hacer generar comunidad. Si ahorita queremos volver a los espacios escolares, laborales o cualquier, o familiares, y simple y sencillamente hacer de cuenta que no pasó nada y sentarnos a decir, bueno, sigamos con la vida, vamos a perder muchísimo la capacidad de escucharnos y reconocernos en lo que comunidades campesinas reconocen como diálogo auténtico. Es decir, ¿qué nos pasó en este tiempo de pandemia? ¿Qué perdimos en todo este proceso que queremos compartir antes de seguir recuperando los aprendizajes que no tuvimos durante el curso escolar o de generar los ingresos que no generamos en su momento? Es decir, primero reconozcamos quiénes somos, ritualicemos este espacio, veámonos de una manera auténtica, y entonces sí, partiendo de esto, podemos configurarnos, no como una aglomeración de voluntades de, bueno, somos 1, 2, 3, 4, 5 personas aquí reunidas, sino nos reconocemos como parte de un todo, y entonces a partir de ahí podemos ir estableciendo prácticas y estrategias como un poquito más establecidas, como asambleas, espacios de deliberación, momentos donde podamos ir pues escuchándonos de manera activa, efectiva y de una forma un poquito más normada, que no es como nada más, bueno, pues, júntense y platiquen, sino que en realidad tenemos que ir encontrando este tipo de situaciones, pero volvería como a la ritualización, al generar espacios auténticos de escucha y de diálogo, y entonces sí, deliberar y construir comunidad a través de espacios como asambleas, que pueden ser fundamentales en este sentido. ¿Puedo complementar algo, Caridad? Es que se me hace bien valioso lo que va diciendo Sandra, ahorita. adelante, Gracias. Sandra, te escuchamos. Hay un
concepto que a mí me ha ayudado mucho a comprender esto de lo que está hablando Oscar, que se acuña en ecología emocional, y es intersomos. El intersomos es justamente esto que seguro en muchas culturas existe, ¿no? Pero es este reconocimiento de que estamos interrelajados, que dependemos unos de otros. Y esto es un paradigma fundamental, el cual nos toca como comunidades cuestionarnos, porque venimos del paradigma occidental, justamente, ¿no? Como bien dice Oscar, en donde ha privado la eficiencia y el individualismo, ¿no? Y desde ahí hemos generado, pues, los propios modelos educativos, ¿no? Porque eso es lo que perseguimos. Pero justamente al paradigma que nos hemos de mover es hacia este de comunidad, en donde yo te necesito a ti, tú a mí, nos necesitamos todos, porque todos somos parte de un gran ecosistema que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Son ecosistemas que se reúnen dentro de otros mismos ecosistemas. Nuestra comunidad es un pequeño ecosistema en donde todos nos conectamos unos con otros, ¿no? Y nos conectamos desde la humanidad que somos también. Esa es otra cosa que es bien importante reconocer. Porque no se conectan mentes en una comunidad educativa, ¿no? O sea, no se conectan nada más pensamientos y teorías académicas. No es como también a veces no hemos creído así, que se trata de formar la razón y el pensamiento. Se trata de formar a la persona completa, porque eso somos. También nos han enseñado a vivir escindidos en nuestras dimensiones, pero somos un holos. Somos mente, somos emoción, somos cuerpo físico y somos trascendencia. Todas esas dimensiones cohabitan en nosotros y necesitamos atender a cada una de ellas. Solo si las atendemos, las alineamos, y al alinearlas tenemos esta conexión con nosotros mismos, que desde esta conexión del todo nuestro nos podemos conectar con el otro. Ahí conectamos realmente con el otro, no de manera superficial o actuada, ¿no? No queriendo con la razón conectar, sino desde todo mi ser, puedo mirar al otro, conectar con el otro, y ahí podemos juntos hacer algo por alguien más. Pero el orden no es al revés, o sea, no se trata de hacer comunidad para ver cómo ayudamos allá afuera, ¿no? A algo que sucede afuera de nosotros, sino que inicie en nosotros mismos, en esta integración de nosotros, ¿no? En perdón, estaba queriendo recordar el término que usan los colombianos, que es sentipensantes, ¿no? O sea, realmente necesitamos como nosotros ser sentipensantes, tener esta alineación de todas nuestras dimensiones, trabajar en todas ellas para que desde ahí podamos vincularnos con el otro, ¿no? Con todo nuestro ser, y desde ahí tenemos toda la fuerza para crear la realidad que queramos crear. Pero cuando no es así, es cuando entonces pues es débil una comunidad, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? El ir al paradigma desde el cual nos movemos culturalmente para modificar. Ahí las culturas originarias, como bien dice Oscar, tienen tantísimo que enseñarnos, ¿no? Resulta ahora que pensábamos que eso no era civilización, ¿no? Y justo nos quisimos alejar de ahí, y nada, que ahí es a donde hay que volver, ¿no? Ahí, ese es realmente nuestro origen es comunitario. Entonces, me parece bien interesante la propuesta desde Recrea, ¿no? Desde el modelo educativo que plantea la Secretaría de Educación Jalisco, que tiene justamente este principio comunitario, porque es regresar a lo básico. Pero qué interesante que tengamos que aprenderlo, ¿no? O sea, como desaprender de construir para volver a construir lo que nos es esencial, ¿no? Sí, qué interesante esta parte que aportas desde Proyectos Recrea. Se ha insistido mucho en esta nueva comprensión de nosotros mismos, desde el ser sujeto en acción, desde el ser sujeto para estar con y para los otros, desde esta visión que tú mencionas del modelo colombiano de sentipensantes, sentirnos, pensarnos, compartirnos, dialogarnos, escucharnos, reconstruirnos. Y desde esa percepción tan clara que tanto Oscar como tú tienen desde esta visión del ser y estar con los otros, cómo las estrategias de comunidad no solamente se centran en los diálogos teóricos, no solamente se centran en los márgenes de la cultura occidental, se centran en algo que es fundamental, el desarrollo de la persona íntegra como ser humano, en esta visión del holismo crítico
dialéctico y complementario que nos da el estar con los otros, junto a los otros y para los otros. Y desde esa lógica, ustedes como expertos en estos campos, ¿cómo se puede utilizar la tecnología hoy que se convirtió en una herramienta fundamental, pero cómo seguirla utilizando para fortalecer estas nuevas formas de diálogo interactivo a partir de una cámara, heteroestructurante a partir de este intercambio dialógico que hemos construido a lo largo de este último año? Me gustaría mucho escuchar en este caso al maestro Ruiz para poder, Oscar, esta visión que se tiene del uso de la tecnología para el desarrollo de esta nueva visión que nos permite estar hoy en día reencontrando y resignificando paradigmas y reencontrando y compartiendo mundos. Maestro Oscar. Con todo gusto, muchas gracias y me da muchísimo gusto como la comunión que vamos construyendo en este diálogo, que de repente, si no nos detienes, querido, nos vamos a seguir nosotros y vamos aquí a darle como un giro completo a la estructura. A mí el uso de la tecnología me ha llevado a significarlo desde la analogía, metáfora del canon y el fandom que existe como en las narrativas transmedia, que es súper interesante porque trastoca aquello que considerábamos como intocable. Es decir, si hace 3, 4 años nos hubieran dicho que el espacio escolar o laboral, como la oficina y el salón de clases, no iban a estar en uso, pues hubiéramos dicho, pues entonces la escuela y el trabajo no funcionan. Y sin embargo, creo que hay una serie de, no sé, posibilidades diversas y maravillosas que teníamos como bien guardaditas. No sé, yo veía que los profesores, en la medida que tocaran y vieran como la posibilidad de convertirse en teóricos, pero también investigadores como de su práctica y sistematizadores de esta experiencia, es exactamente lo mismo que el fandom de DC Comics hizo con la película de Zack Snyder para que surgiera. Es decir, hoy los padres de familia, los papás, toda la comunidad educativa dio cuenta de que podíamos dar clases por WhatsApp, de que no teníamos que estar 8 horas sentados de manera análoga, como estábamos 8 horas sentados en el salón de clase frente a una pantalla, haciendo de cuenta que esa era la única forma de aprendizaje. Y yo creo que justamente ese es el gran riesgo y la gran oportunidad que tenemos ahora, porque Cristóbal Cobo, desde La educación invisible hasta el último texto que sacó con respecto a la pandemia, habla de un modelo híbrido aspiracional. Es decir, ahorita todo el mundo está diciendo, no, entonces voy a volver de forma híbrida, lo cual significa que le voy a hablar a una pantalla y a mis alumnos directamente en el salón de clase, y es complejísimo porque son dos paradigmas bien distintos. Entonces es como, pues si vamos a volver al salón de clase y resignificamos la idea de que el profesor ni siquiera puede conectar el cañón, a que ahora tiene el uso de plataformas diversísimas como para no sé, diversificar el aprendizaje y hacer de cuenta, incluso romper el paradigma de que el profesor tiene como toda la gama de conocimientos y en realidad caer en la posibilidad, porque al fin y al cabo sigue siendo una posibilidad de que podemos construir comunidades que aprendan. Creo que esa es la gran oportunidad que nos presenta el uso de la tecnología, porque pudiéramos hablar de situaciones técnicas como, no sé, usar Kahoot para dar exámenes o el uso diverso que tiene Zoom en muchas alternativas o Moodle, que me parece que sigue siendo la mejor plataforma como de coparticipación en este sentido, pero me parece que la estrategia tiene que ser más aspiracional para, pues ahora sí, trastocar la idea común que teníamos del proceso educativo, laboral, no sé,
familiar. ¿Cuántas abuelitas nos dieron pauta de que no importa si no vienes a verme, te hago una videollamada y estamos juntos y rezamos el rosario y todo este tipo de cosas que de repente era como, no, pues teníamos que sacralizar los espacios físicos. Creo que el espacio físico tiende a ser fundamental, pero la dimensión tiene más que ver con la dimensión de vincularnos, vernos, sentirnos, y que la tecnología le está dando aristas completamente diferentes y muy enriquecedoras al proceso de creación de comunidades educativas, laborales, familiares y de todos los entornos. Como esta visión tan interesante de cómo volvernos a compartir a través de la pantalla, a través de la escucha activa, a través de la emoción, del encanto de verte, aunque no pueda estar cerca, pero estamos cerca porque vemos nuestros rostros. Cómo reconstruimos diálogos, como en esta parte que mencionabas de la parte de la aspiración, cómo estos nuevos sueños, estos nuevos retos que estamos enfrentando también nos permiten una nueva esperanza, que la distancia nunca más vuelva a ser la vía a través de la cual nos diferenciemos, sino que sea la vía a través de la cual nos encontremos. Maestra Sandra, ¿qué más nos pudiera aportar en este sentido de lo que el maestro Oscar y usted han dialogado en esta parte del panel? Me gustaría mucho escucharlo. Yo creo que justo esto que está pasando ahorita es una aportación de la tecnología a la educación, ¿no? El que justo, como dice Oscar, podamos traer personas, espacios, procesos de aprendizaje, experiencias, que sería mucho más complejo hacerlo presencial, ¿no? El que lograr coincidir personas de diferentes lugares geográficos, bueno, eso es una aportación y creo que hay que también, ahora que ya pasó como todo este movimiento, ¿no? Y todo este tsunami que como pudimos incorporamos y pensamos que había que incorporar todo, bueno, hay que empezar a hacer un proceso claro de discernimiento. ¿Para qué sí sirve? Sirve para traer la globalidad a nuestra aula y a nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Tenemos la posibilidad de traer gente experta de cualquier lugar del mundo a nuestros alumnos, solo con un poco de voluntad, contactos y capacidad de generar redes, ¿no? Entonces, ahí eso es una aportación que me parece que es valiosísima. Por otro lado, creo que es un habilitador y un facilitador de la colaboración. Si bien hay cosas que es importante hacer en vivo, de manera presencial, sentirnos, no, hay ciertas tomas de acuerdos y discusiones que es muy importante que estemos en tiempo real todos presentes. También hay ciertos procesos que se pueden hacer de manera mucho más eficiente si suceden a través de, ¿no? En una reunión virtual, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, eso puede pasar para nosotros como equipo de trabajo con nuestros alumnos, pues lo mismo, o sea, podemos encontrar una nueva manera de funcionar híbridamente, ¿no? Creo que lo híbrido cada quien le va poniendo su tonalidad y qué significa ser híbrido, pero entonces podemos generar procesos de autonomía a través del uso de la tecnología, ¿no? Con los muchachos. Por ejemplo, clases presenciales, sí, donde hay ciertos procesos de aprendizaje que se dan, pero luego hay ciertos procesos de aprendizaje de incorporación del saber, que el alumno se lo lleva, lo trabaja, investiga, y lo hace a través de plataformas tecnológicas de investigación y de un trabajo más autónomo, ¿no? Entonces, es cómo vamos entretejiendo la tecnología dentro del mismo proceso y dentro del proceso de aprendizaje y del proceso de formación de comunidad, ¿no? Entonces, puede ser un habilitador y un facilitador de colaboración, sin duda, las múltiples herramientas, las plataformas, ¿no? Bueno, tecnología es muy amplio, ¿no? El término. Es un medio de comunicación sin duda, ¿no? Es un medio de comunicación que puede ser eficiente, es un medio de organización de los procesos comunitarios, que puede ser también muy valioso, y es un medio de automatización de procesos, que en las comunidades educativas, los procesos de planeación, de evaluación, de administración escolar, nos puede hacer la vida entera. No es lo mismo tener nuestras evaluaciones de logro para alumnos, cada quien desagregadas, que poder tenerlas en una base de datos y hacer un procesamiento de datos que nos permite entender, entonces,
qué es lo que está sucediendo con los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos y desde esa metaanálisis de los datos podamos realmente planear mucho más efectivamente, ¿no? Entonces, creo que es usarla a nuestro favor. ¿Para qué? Para poner al centro a la persona, para poner al centro a la comunidad, siempre y cuando la tecnología sirva a ese fin. Y la otra, que creo que también la tecnología es muy valiosa, es para entender los procesos de ciudadanía global, ¿no? Que todos, o sea, que nos toca enseñar a nuestros alumnos y vivir nosotros como ciudadanos globales. La globalidad implica ser ciudadanos digitales. Y ser ciudadanos digitales implica reconocer que detrás de cualquier pantalla hay una persona y hay que tratar y se sigue el mismo código ético que se sigue cuando hay una persona frente a nosotros. Creo que ahí hay mucho que podemos también aprender, ¿no? Y aprovechar la tecnología, que no vivamos realidades escindidas, la virtual y la presencial, sino que se sigue el mismo código ético en una que en otra, pero eso se enseña también, ¿no? Y también creo que es parte de lo que vamos aprendiendo en esta incorporación de la tecnología, que lo habíamos dejado un poco allá y ahora con la pandemia y con la inversión total en la tecnología, pues fueron de las cuestiones que más enfrentamos, ¿no? En nuestras comunidades, ¿no? Ahora, ¿cómo? Hay escucha activa real. ¿Qué pasa cuando los chicos se faltan al respeto de una manera u otra? Hacen el sticker del profesor. Bueno, todas esas cosas en ciudadanía digital, ¿no? Finalmente aprender. Sí, en estas nuevas visiones de esta parte de la conformación de las comunidades de aprendizaje y de las redes de aprendizaje, no solamente los espacios escolares, sino también cómo construimos y co-construimos con los otros, en esta visión del estar juntos en este universo tan maravilloso que nos permitió en segundos estar conectados a veces con todos los grupos. Y pongo un ejemplo muy típico que es el caso de secundarias, un profesor que de repente tenía que atender 800 alumnos a la semana, hoy los está teniendo de manera virtual en una sola sesión, porque son los chicos que están junto a él. Y la tecnología fue una herramienta que facilitó, que si en un primer momento fue complejo, claro que fue complejo, pero a partir de estas capacidades, que recuperando lo que se mencionaba, estas habilidades que se poseen para generar desde la emoción y desde la razón contenidos, sentimientos y conformación de ser y estar con los otros, se facilitó mucho el aprendizaje. Y recordar este alto significado que manejan tanto el maestro Oscar como la maestra Sandra en la importancia de ver a la tecnología como un facilitador, como una herramienta que permite garantizar el día a día con los chicos, que permite garantizar el día a día en la toma de decisiones, que permite facilitar el trabajo, que nos permite empoderarnos de las herramientas para poder tomar decisiones más acertadas cuando tenemos las respuestas mucho más rápidas, cuando sabemos manejar los procesadores y las herramientas como Excel, como muchas de las herramientas que hoy nos proponen todas las plataformas para poder desarrollar el día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bajo esta visión de que desde un nuevo paradigma de entender que las estrategias de trabajo en comunidad son procesos holísticos, evolutivos, complementarios, en permanente disposición. Nos gustaría saber, ¿sí?, desde esta visión de la gestión escolar y desde esta visión de esta propuesta centrada en las estrategias de construir con y para los otros, ¿cuáles serían los últimos retos que ustedes nos pondrían así como elemento de reflexión? ¿A qué reto nos estaremos enfrentando hoy post pandemia ya, en este resignificar y resistematizar la experiencia que nos arrojó este proceso de 565 días de estar cerca lejos en las escuelas? Nos gustaría escuchar, antes de mandar a preguntas a los compañeros que están escuchando y que pueden participar a través de las preguntas para luego dialogar con nuestros panelistas. Los escuchamos primero en esta vez Oscar y luego la maestra Sandra. Como punto de cierre, yo diría que este retorno a realidades diversas a las que no estábamos preparados como para enfrentar y que dan cuenta sobre todo de todas las complejidades que existían en nuestros diversos sistemas y que dieron cuenta de que todo, por ejemplo, todos los procesos de investigación educativa
pues tenían que bajarse un tanto del pedestal y ponerse, pues ensuciarse un poco más las manos y, pues, llevamos un adelanto muy grande en temas de investigación en este punto. La cuestión es que de repente la realidad misma nos decía, no, espérate, como incorporar tecnología al proceso educativo, pues tiene que ver con el relegar al profesor a otro tipo de funciones y pues enos aquí, virtualmente conectados. Yo le decía a mi mamá, voy a Guadalajara a un foro de participación. Ah, vas, no, bueno, me conecto aquí en la sala y al ratito nos vemos. Entonces, en este punto, yo cerraría con la consigna de privilegiar la vida, siempre y sobre todo. Es como, si vamos a volver y, y no tomamos en cuenta todo lo que hemos vivido, perdido, aprendido, reflexionado y crecido, creo que, pues, no sé, será como volver a lo mismo con una carga más fuerte. Y creo que el hecho de crear comunidades y de fortalecernos tiene que ver con ejercicios de solidaridad que se vieron como muy efervescentes a principios, como de la primera etapa de confinamiento, que salía la gente a los balcones, se cantaba entre sí, que hacíamos muchos procesos de coparticipación y fortalecimiento de las redes que nos unen y creo que eso es algo que no tenemos que dejar como de lado, sino que tenemos que traer a esta nueva realidad y apropiarla como un proceso. Y después, digamos, como en el tema de la tecnología, podemos ocuparla como herramienta, como canal y como, no sé, como un espacio, pero hay algún autor que establece que la tecnología puede ser un socio cognitivo y puede ser un socio efectivo en este sentido. Puede pues, permitirnos como facilidad en muchos sentidos. Y creo que es algo que tendríamos que reflexionar, por ejemplo, desde ir cambiando a lo mejor el chip y la idea de que, pues, no sé, los chicos van a volver al salón de clase y les vamos a dejar usar el celular o los vamos a penar otra vez como por el hecho de que, o sea, es como vivieron y tomaron clases a través de ese dispositivo y ahora otra vez, no, guárdenlo y vamos a volver a su, no sé, a su pupitre y escribir como otra vez en físico, lo cual no creo que ninguna de las dos sea mala. Simple y sencillamente es cuestión de traer esa reflexión a la mesa y decir, ¿qué vamos a hacer? Porque era bien importante, incluso absurdo a veces en pandemia, que en confinamiento, que le decíamos a nuestros alumnos de ciencias de la salud, pónganse bata porque tienen que crear uniforme. Y era como, ay, ¿y como para qué? O sea, y lo mismo que no sé, como el corte de cabello y este tipo de cosas que de repente sí nos enseñan cosas, pero a veces son accesorias, creo yo, y que ahorita podemos ver el corazón del proceso y enfocarnos directamente ahí. Entonces, serían como mis dos reflexiones con respecto a esto. Viendo el corazón del proceso y que finalmente hubo cambios y que tenemos que romper con nuestras estructuras de rutinización previas a la pandemia y no volverlas a repetir porque la educación no vuelve a ser la misma nunca más. Maestra Sandra, le escuchamos con los retos. Gracias. Perdón, que ando con un proceso acá gripal medio duro, entonces si me oyen ahí todo tipo de cambios de voz, es por eso. Yo seguiría con esto que dice Oscar, de darle el privilegio y el lugar principal a la vida. Y lo entiendo también como él lo explica en cuanto a que no nos roboticemos, no nos automaticemos. Creo que bien lo acabas de decir, Caridad. O sea, tal vez por muchos años repetimos una serie de rutinas que además venían de un paradigma de nuevo industrializante, ¿no? O sea, que quería hacer una producción en línea.
ya nos dimos cuenta que realmente somos cada ser humano diferente y que procesamos la realidad de manera diferente y cómo nuestros alumnos vivieron distinto dependiendo del contexto en el que estaban, del contexto del que vienen, la realidad y en su mundo emocional, y N cantidad de factores. Entonces, una misma situación la vivimos diferente cada quien. Y eso tiene que ver con que somos cada uno diferentes. Entonces, no podemos pretender hacer procesos educativos que sean producción en serie. La única manera de no hacer producción en línea es estando conscientes de lo que hacemos. Y eso es traer vida y traer luz al proceso educativo, ¿no? Entonces, necesitamos pensar y repensar. A mí me gusta ponerlo en un término que es como de investigadores educativos. También Oscar tocaba el tema de la investigación. Tal vez la investigación académica que toma 3 años plantear la hipótesis y luego 4 comprobarla y luego ya se desactualizó cuando traemos la investigación a la realidad, eso ya no es vigente. Lo vigente es estos procesos de innovación. Por eso a mí me gusta hablar que en mi comunidad somos innovadores educativos, por lo que implica un proceso de innovación, que es el continuo, como en espiral, el continuo planteamiento y replanteamiento son los procesos de calidad, ¿no? Que no son empresariales ni necesariamente tienen que ver con la parte económica, sino que es el que planteamos una hipótesis, vemos cómo sucede, vemos qué resultados, siempre tiene que traer medición, aunque sea algo que es cualitativo, que también eso se nos tiene que quitar la idea de la cabeza, que los procesos emocionales y cualitativos, esos no se pueden medir. Sí se puede, hay que saber cómo, ¿no? Y entonces medimos y recalibramos y vamos perfeccionando el proceso. ¿Qué proceso? El de acompañar a seres humanos. ¿En qué? En convertirse en el ser humano más completo que puedan ser, ¿no? En atender a todas sus dimensiones, en plantarse en la vida con todo su ser. ¿Para qué? Para poder enfrentar situaciones del tamaño que acabamos de enfrentar, que claramente no nos estábamos preparando para eso, porque se nos barrieron muchas cosas, ¿no? Porque nos vimos en situaciones bastante precarias como seres humanos, muchos de nosotros, para enfrentar lo que se nos venía. Las crisis que hay emocionales en jóvenes y en niños en este momento, pues hablan de eso, que no los acompañamos para que pudieran enfrentar situaciones de la vida real, como la que acaban de enfrentar, ¿no? Entonces, que fueran flexibles, adaptativos, creativos, capaces de mirarse a sí mismos, es decir, todo lo que implica ser humano y vivir en la realidad. Entonces, creo que eso, no automatizarlo para no caer en zonas que nos dan seguridad porque controlamos el proceso, ya lo tengo claro, entonces lo repito y lo repito y lo repito, aunque no le sirva a nadie, aunque ya no sea pertinente, aunque ya no sea significativo. Eso es humanizar la educación para mí, ¿no? O sea, es realmente mirar lo que se requiere y estar dispuestos a movernos, aunque sea incómodo. Más bien, pues movernos siempre va a ser incómodo, ¿no? A la larga es liberador, ¿no? Cuando se vuelve ya una habilidad que generamos en la vida. Siempre es liberador, nos quita muchísimo peso de encima. El proceso a veces es incómodo porque hay que romper con muchas cosas, ¿no? Que así nos educaron. Entonces, pues bueno, creo que con eso complementaría lo que Oscar comparte. Yo creo que de esta lógica, no estoy viendo preguntas en el chat, pero qué hermoso sería que después de este panel pudiéramos plantearnos esta pregunta del diálogo reflexivo, que es fundamental. Si no educamos para vivir, entonces ¿para qué educamos? Y ese es nuestro gran reto. Educamos para vivir. Y vivir significa enfrentar la realidad y tener las herramientas para poder salir adelante en esta visión de co-crearnos, de correspondernos, de que la educación es humanización, no es separación, no es distancia, es encontrarnos con y para los otros, y que no solamente los resultados son importantes, de nada nos sirve un resultado planea por arriba del ranking que es esperado o que uno programó, sino cómo el sujeto es capaz de enfrentar estos elementos que tuvimos que enfrentar, el miedo a la vida, porque más que miedo a la enfermedad teníamos miedo a vivir, teníamos miedo a salir, miedo a confrontarnos con los otros, miedo a estar cerca de otros, y como poco a poco, a partir de estos procesos de estar a través de la tecnología, de las herramientas socioemocionales y de estos diálogos permanentes, pudimos reconstruirlo en comunidad. Y hoy en día estamos de nuevo otra vez resignificando la tarea del educar, no solo como estrategias de planeación y evaluación,
educar en y para la vida implica reposicionarnos. Y en esta mágica tarde que ha sido un encuentro maravilloso, no solamente de experiencias de seres humanos que desde Colegio Hidalgo, que desde la parte de la lejanía de Puebla, de las comunidades de tejido social y de los compañeros de Tepatitlán que estamos ahí observando que se encuentran desde los compañeros de muchas comunidades en la zona metropolitana que nos están dialogando. Hay que llevarnos esa pregunta: ¿cómo seguir preparando en y para la vida? Para vivir, para sentir, para ser feliz, para realizarnos como seres humanos. Muchas gracias por esta experiencia. Agradecemos a todo el equipo de Adana Velar, de Cristina Michel, desde el Recrea Challenger, y a nuestros queridos ponentes Oscar Ruiz y nuestra querida maestra Heidi, que nos han compartido esta experiencia de vida, porque no solamente es dialogar sobre lo que han vivido y lo que han hecho, sino cómo lo sienten, cómo lo posicionan. Hay algo que en el discurso se nota, que es la emocionalidad, la pasión, la entrega, porque desde la experiencia se puede reconstruir. Muchas gracias por esta oportunidad. No sé si Adán quieres invitarlos a que sigan participando, por favor. Mil gracias a todos. Muchas gracias, Caridad, Heidi, Oscar. De verdad estuvo padrísimo el panel y aprendimos muchísimo. Bueno, les tengo varios anuncios antes de irnos para la que sigue. Acuérdense que deben de subir su proyecto hasta el 31. Tienen de aquí al 31 para subirlo. Les vamos a comunicar por correo en dónde lo deben de subir para las personas que no sepan todavía. Y también recuerden que vamos a empezar las mentorías la siguiente semana, del 1 al 4. También les vamos a mandar un correo para que se registren y tomen sus mentorías con los grandes mentores que tenemos. Si están trabajando ya su proyecto, pueden preguntarle a los mentores para que ellos los guíen. Para eso van a estar todas las mentorías. Entonces, eso también se lo vamos a mandar por correo. No hay ningún problema, tómense su tiempo, tienen de aquí al 31 para estudiar lo que escucharon ahorita, incorporarlo a su proyecto y ya lo suben antes del 31. ¿Ok? Perfecto, pues yo creo que ya hasta aquí llegamos, Caridad. Muchas gracias por llevar el panel. Sandra, Heidi, por ahí nos vamos a estar viendo. Oscar Ruiz, muchas gracias. Y bueno, continuamos con el otro panel. Es otra sesión. Muchas gracias y ahí estamos en contacto. Hasta luego. Privilegio. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.